Imaginaros que por un azar, por una suerte o un milagro desaparece el problema que tienes. ¿Cómo crees que mejoraría tu vida? Yo, si no tuviera este problema, ¿qué cambio? ¿En qué cambiaría en mi vida, ¿no? Entonces es plantearse eso como una meta. Sí que es cierto que hay personas que les cuesta mucho, pueden llevar 20, 15 años con un trastorno, por ejemplo, depresivo, y dicen, ¿merece la pena cambiar? Les cuesta mucho hacer esa visión. Y yo les digo que sí, siempre es posible el cambio y siempre es posible encontrarse mejor. Yo creo que se visualice de alguna manera el juego ese de dominó, ¿no? Tenemos una figura de dominó hecha en el suelo y simplemente con un pequeño movimiento de una ficha ya se mueve todo. Esto es exactamente igual. El cambio viene de hacer cada día, plantearse, hoy tengo esta meta, me voy a levantar de la cama si me está costando. Si una persona tiene mucha ansiedad, voy a apuntarme a un curso de, por ejemplo, de yoga o de relajación, voy a hacer deporte. Es plantearse cada día una tarea, tarea, y luego a lo mejor con el paso del tiempo hacer también actividades importantes, trabajarse la autoestima, porque cuando alguien lo está pasando mal normalmente tiene problemas de imagen personal y de autoestima. El tema de salud mental hay que planteárselo no como una meta, es decir, no hay que plantearse cómo puedo ser feliz, sino qué puedo hacer cada día para ir encontrándome bien, a gusto conmigo mismo, feliz con mi entorno, poder llevar situaciones laborales, familiares. El cambio es posible, mejorar es posible, y si uno no puede hacer esos pasos, yo aconsejaría buscar ayuda profesional. Hazte la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para encontrarme cada día mejor?